Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. La señorita Azade, sorprendida por lo que escuchó, baja las escaleras y es atrapada por el señor Ciani Kudret. Cuando el señor Kudret pregunta, «¿Estás pálida? ¿Qué te pasa, madre?», no quiere decirlo y lo descarta diciendo, «Subí y bajé las escaleras rápidamente». Dylan le ruega a Baran que le diga que ya es suficiente tortura, que me dejen en paz. Pero Baran lo interrumpe y le dice que de ahora en adelante vivirás como prisionero en esta casa. Al ver el estado de la señora Azade, el señor Hassan se preocupa por su madre e insiste en llevarla al médico, por lo que le cuenta todo a Hassan. Cuando el señor Hassan escucha todo esto, pregunta, ¿qué haremos ahora? El castigo por lo que hizo Dylan es la muerte. Baran piensa para sí mismo, ¿por qué todavía no te dejo? Por otro lado dice, todavía no creo lo que dices, creo que no me reconozco, si te dejo ir, todo terminará. Dylan dice, hablar con tu propio gato en la habitación y no poder tocar todo lo que tocas es como morir mientras estoy vivo. No puedo soportar más este dolor. Cuando el guardaespaldas de la señora Sabia dice que está preocupado por ella, la señora Sabia responde, no te preocupes, no pueden hacerme nada. Kerem se acerca a Baran y le dice que Sabia quiere reunirse con él y hablar sobre cosas importantes. Baran acepta. Kerem está perturbado por la situación de Baran y dice que se está agotando y que, si es necesario, deja ir a Dylan y lo abandona. Baran no puede contener las lágrimas después de las palabras de Kerem de dejarlo ir. Mientras Dylan está en la cocina, Dylan de repente se quema la mano cuando Baran Kader llama, hermana. Cuando Baran lo ve, enojado toma hielo del congelador y lo deja duro frente a él. Dice Dylan, pensando en lo sensible que solía ser Baran hacia ella, ahora ni siquiera me miras a la cara. Obtuve lo que quería, así que al final me odiaste. Él piensa, me entregué a mí y a ti por ti. Cebrille y Cevdet todavía no pueden encontrar a Yamur y buscan con miedo. Kerem lleva a Sabia a Baran. Cuando Baran le pregunta a Sabia de que querías hablar con la señora y ella le dice que tu padre me estaba investigando, él te pregunta por qué te sentías incómoda con esto. Mientras la señora Sabia explica que, soy una persona de negocios respetada y no puedo permitir que dañen mi reputación. Dylan se refugió en mí y no me detuve, el señor Kudret entra en la habitación. Le dice al señor Kudret, usted me está investigando, le contaré todo, no detuve a Dylan por la fuerza. Encontré a Dylan en la calle, escanearon su boda, pensó que todos estaban muertos. Lo llevé a mi casa porque necesitaba ayuda, me pregunta si debí dejarlo en la calle. El señor Kudret le pregunta por qué no le informó entonces, no es tan irreflexivo como para no pensar que tiene familia. Sabian dijo que Dylan era psicológicamente inestable y que la obligaron a casarse con él por dinero ensangrentado. Cuando dijo que hoy volvería a hacer lo mismo, Baran le muestra la puerta para que pueda dejarle pasar. Ve a Dylan en la salida y cuando le pregunta cómo estás, Dylan, si aquí te están cuidando bien, él responde, no te preocupes, de todos modos no importa, no me quedaré mucho tiempo. Cuando la señora Sabia Baran regresa y dice que si Dylan vuelve y pide ayuda, abriré mi puerta nuevamente. Dylan responde que eventualmente vendrá de allí. Después de que Sabian se va, Baran le dice a la cara a Dylan que desearía no haberte conocido nunca y no haberte traído a esta mansión. No importa lo que seas, ni siquiera me importa. Frat presencia su conversación desde la distancia. Su primo llama a Baran, pero Baran no lo escucha. Cuando Javin le informa a Sabian que Baran ha llevado a los hombres que envió a la puerta, Sabia se alegra de haber conseguido lo que quería. Lo siguiente es ganarse la confianza de Baran, ahora está feliz de tomar café. Dylan estaba llorando en la habitación mientras preparaba su maleta y empacaba sus pertenencias. Toma su maleta y regresa a la habitación por última vez, soñando con los buenos momentos que pasó con Baran. Baran se sumerge desesperadamente en el mar junto a la playa y piensa en Dylan. Dylan regresa a la habitación y se despide de Baran. Mientras Dylan sale de casa se encuentra con la señora Kader. Cuando Dylan le dice que todo terminó, él se enoja mucho y le dice no te dejaré tan pronto como pueda. Sin embargo, Dylan Baran merece lo mejor de todo, espero que suceda. A la señora Kader le preocupa informar a Baran antes de que alguien se entere de que Dylan se ha ido.
y llama a Bran y le pregunta si debería correr tras Dylan. Bran, por otro lado, cuelga el teléfono en la cara de la señora Kader sin responder a esta pregunta y se echa a llorar. Mientras tanto, Frat se acerca a ti y te dice, ¿qué pasa? No estoy acostumbrado a verte así, me siento mal. Frat responde, no hablemos de eso. Luego Frat se para junto a él para que podamos permanecer juntos en silencio. Dylan sale por la puerta y detiene a Hassan Bey preguntándole a dónde vas. Cuando Dylan dice que tiene que irse, lo jala del brazo y lo mete en el auto, diciéndole que huir solo pasa una vez, pagarás el precio por manchar nuestro nombre, te castigaré, vendrás conmigo. La señora Azade simplemente observa los gritos de Dylan, señora Azade, por favor ayude. Javin le informa a Sabian que el señor Hassan llevó a Dylan para que lo matara. Acto seguido, la señora Sabia llama a Bran y le da la noticia, diciendo que quería que Bran sufriera y que Dylan no sufriera daño. La señora Sabia se propone salvar a Bran por un lado y a Dylan por el otro. El señor Hassan lleva a Dylan al borde del acantilado, saca un arma detrás de él y le dice, has perturbado la paz de toda la familia, no quiero ensuciarme las manos contigo, tírate al suelo y escapa. Mientras tanto, Dylan piensa en las palabras de Bran, ojalá nunca te hubiera conocido, no me importa, y dice, he perdido a Bran para siempre, ya no tiene sentido vivir. Si muero, tal vez Bran sea feliz. Siempre le he causado dolor en esta vida. Él dice, Dios, ayúdame, realmente estoy al final del camino. Cebrille y Zebdet no pueden encontrar a Yamur y finalmente la señora Meltem aparece de repente y pregunta, ¿dónde está mi hija? Vine a verla. Hassan Bey insiste en que Dyalan intervenga ahora. Mientras Dyalan expresa todo su amor por Bran y está a punto de saltar, Bran la alcanza y la abraza. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.